Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a continuar con nuestras charlas relacionadas con la estructura de las telas y en particular el día de hoy vamos a hablar de las telas de punto o las que regularmente ustedes escuchan como telas de punto. Estos tejidos de punto en realidad son otra forma de estructurar los hilos para formar las telas. La gran diferencia con los otros que habíamos visto es que en este caso se utilizan y se crean una serie de mallas que son las que van a dar origen a las telas. Entonces, en esta clase particular vamos a seguir tratando la estructura de los tejidos y particularmente vamos a ver el punto número 2 que son los tejidos de punto. Y en este caso, para los tejidos de punto, vamos a ver primero el tipo de máquinas que se utilizan para hacer estas telas. A diferencia de los tejidos de urdimbre, en este caso vemos que hay agujas, que las agujas además, si ustedes observan, pueden abrir y cerrar, lo que permite que tengan un movimiento y jalar o soltar el hilo que están utilizando. Pueden ser en este caso circulares como estas y pequeñas que al mismo tiempo tienen integrados ahí los hilos, o pueden ser incluso máquinas pues más grandes. Algunas de estas máquinas tienen una fontura que es una hilera donde tienen todas las agujas que van a servir en el proceso de ir armando la tela, de ir haciendo la tela, o incluso pueden tener doble fontura y gracias a esta doble fontura el resultado puede ser muy variado en los terminados. O existen otro tipo de máquinas, las llamadas Rachel, que son máquinas que van a poder hacer ya una gran variedad de otras telas como los tules, por ejemplo, y van a poder bordarlos y hacer un sinfín de cosas porque las características de estas máquinas pues ya son combinaciones o el resultado de otras técnicas que algunas máquinas tienen en forma separada. Algunas incluso pueden ser caseras, así como existen máquinas familiares en la industria de la confección, también existen máquinas familiares en la industria de la tejeduría y aquí lo podemos ver. Esa rayita que ustedes ven como con muchas agujitas a donde está prendida pues ya la tela, esas son la fontura que les decía. Hay máquinas que tienen una fontura, hay máquinas que tienen dos y por lo tanto el resultado pues va a ser muy diverso. Otras máquinas tienen como esta tarjeta con estos orificios que bueno, fue una técnica muy utilizada desde los bancos y en la industria de las comunicaciones, pues algunas décadas atrás. Y bueno, aquí vemos que todavía se utilizan en algunas máquinas y estos orificios tienen una memoria que se aplica directamente a la hora de confeccionar o de hacer el diseño de la tela o de la prenda en este caso. O bueno, pueden ser de doble fontura como en este caso y bueno, pues vemos cómo el hilo va corriendo. Pero vamos a ver qué características tienen estas telas que son las llamadas tejido de punto. Primero hay que entender que hay dos grandes grupos, los que son por trama y los que son por urdimbre. Pero independientemente que sea una u otra, la característica general de las telas de punto es que se forman a través de mallas. Y aquí tenemos el ejemplo de una estructura que sería en forma de malla. Esta técnica por trama, como veíamos en los tejidos de trama y urdimbre, se hace en forma horizontal y un hilo va alimentando toda la malla, como si ustedes tejieran como tal, como si utilizaran dos agujas para ir tejiendo y ir formando como pequeñas cadenitas que se van entrelazando por la otra puntada que se fuera haciendo. Es muy similar, o sea, las agujas que se van utilizando van formando cada una de las puntadas hasta que regresa el hilo y vuelven a tomar otra vez otra y se van entrelazando unas con otras. Entonces es una técnica donde básicamente lo que vamos a ver son bucles, como pequeños bucles de manera horizontal y o vertical, dependiendo de la forma de la malla. Se van a utilizar muchas agujas a la vez, es decir, aunque en forma artesanal se utiliza un gancho o se utilizan dos agujas, en la industria o las máquinas que existen utilizan varias agujas a la vez para ir formando las mallas. Estos
bucles o estas mallas más bien reciben varios nombres, como puede ser loop o bucle o malla, y pueden tener formas diferentes. Por ejemplo, puede ser una malla que tenga un arco muy grande y muy alargado, puede ser una malla que tenga un arco muy ensanchado, o bueno, algo que se considera como una unidad normal. Pero estas mallas al alargarse o al ensancharse le van a dar mucha versatilidad a la tela, porque se pueden, pues pueden tener elasticidad, ya sea en forma de la trama, es decir, a lo ancho o a lo largo, como si fuera la urdimbre. Y esto le da muchas posibilidades en la confección de ciertas prendas para ciertas actividades en específico. Algo importante es que estas telas solamente se pueden deshacer de un lado. Si ustedes quisieran desbaratarlas, pues no se puede, porque hasta que encuentren la punta, lo que alimenta el hilo, y entonces una vez que la identifiquen van a poder ir desbaratando la tela por hileras completitas, porque son las mallas que van entrelazadas. Regularmente se deshila de la parte superior y no de otros lados, es decir, no tiene orillos en todos los 4 lados de la tela. Otra cosa importante es que si se hacen en telares circulares, entonces la tela sale como en redondito, es decir, ustedes la van a encontrar y hagan de cuenta que va a ser un tubo gigante, y regularmente se compran por kilo. Hay tiendas a lo mejor que se las venden por metro, pero en general este tipo de telas se venden por kilo. Es muy fácil de identificar el revés, es decir, tienen derecho y revés, y esta forma tubular pues es la más generalmente forma de venderlas al público. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo es que las mallas se deshacen una vez que se identifica el hilo que lo tiene. Entonces vean cómo toda la malla, toda esa hilera de la trama, toda se desbarata, porque pues están unidos unos con otros. Además, no solamente, o sea, una vez que se desbarata la primera línea, se van a desbaratar todas, porque todas están unidas unas con otras. Es el clásico fenómeno que antes veíamos en las medias, cuando se te jalaba la media, pues es que la malla se desbarataba de un lado y entonces toda se corría en forma de columna hasta abajo. A veces se utilizaba un poquito de barniz transparente para fijar la malla y que ya no se corriera. Digo, ahora ya no se utilizan tanto, pero la función es la misma. O sea, si se corre una pequeña mallita en un suéter, esa malla se va a ir en forma de columna y después se va a empezar a desbaratar hacia los lados. Entonces, este es el tejido de punto por trama. Entonces, los más comunes son el jersey, el riff, el ling-ling, el interlock, entre otros. ¿Cuál es la característica de ellos? Que todos se hacen por trama, por lo tanto todos se pueden jalar, o sea, todos tienen hasta características que se pueden jalar, pero cada uno se utiliza en situaciones diferentes. El jersey, por ejemplo, es un tejido que justamente surge en la isla inglesa de Jersey, que es de Inglaterra. Entonces, en un principio hasta los colores que se utilizaban eran específicos para denotar cierta actividad. Hoy en día, pues no sucede ya así, los colores pueden ser diversos y es un tejido tan suave y tan delicado que el resultado es aplicado a muchos suéteres. De hecho, jersey, al igual que otros casos, se refiere a la tela de punto que se hace de esta forma, y también se da el nombre a los suéteres que se utilizan con este tipo de tejidos. Tiene muchas ventajas, es una tela muy comercial, se reconoce el derecho y el revés, aquí en la imagen podemos verlo, se estira verticalmente pero también horizontalmente, lo que les decía, les da mucha versatilidad, es de peso medio, pero la tela es muy fina, muy suave, se siente muy suave, y al ser tan delgadita se pueden formar pliegues, se pueden hacer torceduras, entonces también se puede utilizar en otro tipo de prendas con fruncidos. Y bueno, pues las máquinas regularmente son estas circulares que les decía, y hay muchas posibilidades de combinación. La desventaja, como todos los tejidos de punto por trama, es que si se jala un hilo, pues ya se jaló todo, entonces ahí
Ahí lo conveniente es identificar muy bien el hilo, con un ganchito jalarlo y darle unas puntadas con otra aguja para asegurar que no se vaya, porque una vez que ya se fue, pues va a quedar totalmente jalado. Y bueno, es importante que una vez que hemos identificado esa mallita que se jaló, asegurarnos que las de los lados tampoco se vayan para que no se vaya haciendo el hueco más grande. Ahora tenemos el otro ligamento que es derivado de este también, que es el rib. En este caso el rib es mucho más rígido que el anterior. Generalmente lo vamos a ver presente en cuellos o en puños, por ejemplo. Tiene los mismos puntos por el derecho y por el revés, entonces hagan de cuenta que son como columnas acanaladas y las van a ver por frente y por detrás, y eso otorga una excelente elasticidad. Regularmente, bueno, aquí vemos el esquema, cómo es que de repente se ve por enfrente y a la otra se ve por detrás y se ve escondiendo por detrás y por delante, lo que hace que por detrás y por delante sean iguales. Y los más comunes son los cardigan. Y los cardigan justamente son patrones que se utilizan justamente para lo que les comentaba, cuellos y puños. Aquí los podemos ver en la chamarra, por ejemplo. Eso que tiene la chamarra en la parte de abajo, que no es como tal el cuero, o lo que tiene el puño, son cardigans. Regularmente también se utilizan los cuellos, o en ocasiones se hacen los cuellos por metro, pero jalándoles un hilito se van separando y ya se pueden aplicar los cuellos en diferentes posibilidades, ¿no? Esa es una forma. También tenemos el otro tejido que se conoce como ling-ling, y este es un tejido que pues se ve similar por el derecho y por el revés. Regularmente se hacen máquinas de una sola fontura, es decir, de una sola hilera de agujas. Por eso hace que el efecto sea similar en ambas caras. Regularmente es muy elástico, es decir, se estira mucho y sin que tenga propiamente elastano, y regularmente se utiliza en prendas de bebé, es decir, en chambritas, en pantaloncitos, en abriguitos, en todo lo que tenga que ver con ropa de bebé por las imágenes características que se forman. Luego tenemos el ligamento interlock. En este ligamento posee también la misma apariencia en ambas caras. Es un doble punto tejido regularmente como en un plano general. Las mallas no se enrollan porque se van compensando desde su estructura. Algunos de estos tejidos se enrollan, o sea, tienen el problema de que cuando ustedes extienden la tela y ponenlo según la prenda que vayan a hacer, a veces se enrollan de la orilla. En el caso de este no, porque desde su propia estructura se va compensando. Es una variante del ligamento rib que vimos anteriormente, por eso incluso ven que el esquema es algo similar. Es muy estable y firme. Posee muy poquita elongación, lo que lo hace un tejido muy firme, y eso hace que sea muy versátil para hacer diferentes tipos de prendas. Es un tejido no grueso, y aquí vemos algunas de las formas. Es que así, para utilizarlo en playeras, en ropa deportiva, es muy común. Luego tenemos el punto o pique. Este se conoce como falso rib, porque bueno, también ahí en la forma que se estructura es algo semejante, y lo que pasa es que en la primera mitad, en la primera parte se teje como la primera mitad y a la vuelta se teje la otra parte, lo que le va dando esta apariencia como de cuadritos muy, muy, muy pequeñitos, y que este punto piqué es muy utilizado sobre todo en playeras, tanto femeninas como masculinas. Ahora, esos que les enseñé ahorita son los tejidos por trama, es decir, en forma horizontal. Pero también existe el tejido por urdimbre. Este tejido por urdimbre es mucho más estable, no se jala, no nos vamos a enfrentar al problema de que si se rompió, se me jaló, se va a jalar todo y va a quedar ahí el hoyo o el hueco. En este caso no, o sea, sí se puede dañar, pero se daña y se queda ese hoyito y ya, no se va, no se jala. Entonces es el tejido más estable de todos los que hemos visto hasta ahora, y bueno, tiene muchos usos y aplicaciones. Obviamente se combina ahora que está de moda el elastano, y bueno, pues lo vamos a ver presentes en muchas formas. Es el clásico tejido que se hace para las telas que son para traje de baño.
se va estructurando en forma vertical, es decir, como la urdimbre de un tejido de plana, se va tejiendo en forma horizontal. En este caso tenemos uno de un lado y otro de otro, como en forma diagonal, pero bien podrían ser dos de un lado y dos de otro, dos de un lado y dos de otro, y de esta manera le vamos a dar como mucha estructura al tejido. Y bueno, esto lo pueden hacer estas últimas máquinas que les comentaba en el ejemplo. Es muy complicado de destejer, por lo cual es una ventaja, es decir, si yo estoy en alguna actividad deportiva y por alguna razón se rasga, pues no se va a seguir, pues quedará ahí el hueco, pero nada más, no se va a desbaratar como tal. El hecho de que vaya zigzagueando asegura que la tela no se desbarate, entonces lo vamos a ver siempre en telas que tienen pues bastante soporte y que pueden servir para cosas extremas. Por eso se aplica en cuestiones de telas que se van a aplicar para deporte y sobre todo deportes extremos. Y les decía, la estructura más estable que hay. Aquí tenemos entonces las diferencias básicas entre trama y urdimbre, aunque en general las comenté, pero vamos a resumirlas. En el caso de la trama tiene mayor elasticidad en los dos sentidos. En el caso de la urdimbre tiene una menor elasticidad, pero es más estable, más resistente. Las telas en el caso de la trama son más, menos ligeras, Manos dice aquí, es menos ligeras, y en el caso de la urdimbre son telas pues más ligeras, ¿no? O sea, en general son más ligeras, por trama tienen menor estabilidad, por eso fácilmente se pueden ir. En el caso de la urdimbre tienen mayor elasticidad incluso. En el caso de la trama son más posibilidades de diseño por todas las formas que se pueden hacer, cosa que en la urdimbre no, pero tiene mayores posibilidades de producción. Es decir, unas cosas tiene a favor y otras en contra. En cuanto a la trama, se corre, es decir, se desteja con mucha facilidad, pues se teje en máquina rectilínea o circular, o sea, tiene esta doble posibilidad. También se pueden tejer prendas completas, lo cual es una súper ventaja. Y se pueden tejer con hilos, hilados o filamentos, ya en términos técnicos. En el caso de la urdimbre, no se corre o se desteje, lo cual es una gran ventaja y que va a ser garantía para ciertas prendas. Se teje solo en máquinas rectilíneas, es decir, aquí no vamos a encontrar máquinas de circular, sino solamente máquinas rectas. Solo se elaboran telas en piezas, es decir, no se pueden realizar prendas a través de este tejido. Y bueno, pues solamente se teje con hilos de filamento, no se pueden tejer con hilos que no lo sean. Entonces, esas son como las características en general. Ahora, aquí en esta última parte les puse otros ejemplos del punto jersey porque es el más común. Entonces me gustaría que ustedes identifiquen que es una parte de los tejidos de trama, pero vamos a ver varios ejemplos que hay del jersey, ¿no? O sea, hay muchas variedades de tejidos, su origen o de origen eran de lana, pero ya con las fibras que hoy en día existen artificiales y sintéticas tenemos otra gran variedad. Tienen un aspecto ligero y brillante, como veíamos en el caso de los suéteres, y pueden variar fácilmente de hilos, de puntadas, se les puede dar mucha variedad, entonces en términos de diseño, pues bueno, aquí los tenemos. En el caso de su uso, bueno, pues depende de la moda. Cuando la tela de punto se pone de moda, los vamos a ver en vestidos, en faldas, en suéteres, en pantalones, en abrigos. Cuando se desaparece por ahí un tiempecito, pues los vamos a ver poco. Pero ahorita, por ejemplo, que vamos a estar en la temporada 2021, otoño-invierno 2021, vamos a ver nuevamente mucho las telas de punto. Entonces, por eso les quise como dejar este espacio para este tipo de telas en especial. En el caso del jersey de algodón, pues ya saben, básicamente se utiliza en camisetas, ¿no? Y el clásico color que se utiliza pues es el blanco, aunque también existen otros tonos, pero básicamente el tono blanco, porque pues de origen estas prendas se utilizaban por debajo de la camisa. Entonces, si ustedes se ponen, y las camisas pues eran de colores claros. Si ustedes se ponían una camisa, una prenda de estas por debajo en una ropa que es muy clarita,
pues se va a ver, y además pues en otros tiempos que era súper importante vestir con ciertas normas, pues era de mal gusto. Hoy en día a lo mejor eso ya no importa tanto, incluso pues esta prenda era interior, bajo ningún concepto se podía llevar en forma exterior, y hoy en día es una prenda que puedes llevar perfectamente en forma exterior, y no importa si en una camisa no tienes esta prenda por debajo, o sea, no pasa nada. Pero en otro tiempo era tan riguroso que por eso es que quedó como ese color blanco. Ahora, existe el jersey de lino, así como existe el algodón, existe el jersey de lino. Obviamente es de muy buena calidad, ya vimos que las fibras naturales son pues de mucho mejor calidad. Su uso principal pues también es ropa, más bien suéteres, playeritas ajustadas, blusitas, y es de un tacto muy ligero. También está el jersey de seda. Obviamente, tanto el algodón, el lino y la seda, pues son más caros que cuando se utilizan productos sintéticos. Se utilizan para blusas y vestidos, como vemos en este ejemplo, que son pues vestidos de caída, tiene un peso medio, e incluso en algunos casos pues se utiliza en cortinas. No es ya común. En otro tiempo pues era común tener las cortinas de seda, o de ciertos terciopelos que fueran de seda o de fibras muy apreciadas, pero hoy en día no lo son. Incluso pues para el popular de la gente resultarían bastante caras. Sin embargo, sí se usan. También ahora, con el tema de la sustentabilidad, tenemos el jersey de bambú. Este jersey que es muy suave y que se pueden hacer mil cosas con él, que además es hipoalergénico y tiene una serie de cosas, se utiliza mucho para ropa de bebé, pero también se utiliza para playeras como tal. Tenemos el jersey de lana, que en este caso pues por ser de lana también es mucho más costoso. Están las otras fibras sintéticas que lo sustituyen, o combinación de ambas, y este tipo de jersey es muy apropiado para otoño-invierno porque bueno, pues conserva mucho más el calor, es mucho más abrigador. Tenemos el jersey milano, que era muy característico con estas franjas, donde vemos que son más o menos gruesas y por atrás vemos que son delgaditas. Entonces regularmente se hacía de algodón. Es muy flexible también, entonces muy propio para suéteres, chaquetas o incluso faldas cuando estaban de moda. Ahorita en realidad ya no hay como tal faldas que sean como de estos materiales, pero por ahí de la década de los 70s, 80s se pusieron súper de moda llevar coordinados que fueran con este tipo de materiales. También tenemos el jersey viscosa como tal. Recuerden que la viscosa es una combinación de fibras o materiales naturales, pero con procesos químicos, y el resultado es pues esta viscosa que puede tener diferentes nombres, rayón que puede tener diferentes nombres, pero bueno, el aspecto es un jersey muy delgado. Esto le facilita el que pueda trabajarse de diferentes formas y en diferentes prendas, sobre todo para mujeres, ¿no? O sea, para blusas, para leggings, para ropa más bien que se ha convertido como en ropa entre descanso y deportiva. Y también tenemos el jersey vellón. Este es una mezcla de algodón y fibras sintéticas. Está muy de moda para ropa deportiva. Tiene poca elasticidad y es muy grueso. O sea, esta parte no a todo el mundo le gusta porque no es muy elástico, pero es muy fácil de coser y se utiliza para fabricar chaquetas y sudaderas de deporte principalmente. Entonces, no solo se utiliza para ropa deportiva, pero ahorita está de moda que la ropa deportiva se haya vuelto casual. Entonces, en este sentido, por eso está teniendo mucha pues usabilidad, digámoslo así. En cuanto a las recomendaciones de uso, pues es bien importante que la aguja que utilicen en la máquina tenga excelentes condiciones, es decir, que no esté desgastada. Planchar un poco por los bordes, preferentemente con almidón de aerosol para que no manchar la tela, aunque habrá que checar las especificaciones que esté pidiendo esa tela en especial. En el caso de que se vayan a hacer dobladillos, funciona la tela muy bien porque algunas de estas no funcionan, pero en el caso de esta última funciona muy bien. Y en el caso de
que se esté cosiendo un jersey que sea muy liviano, es importante utilizar algún papel de seda debajo de la pieza para que la tela se planche de manera uniforme, es decir, utilizar algún sustrato, algo que nos evite estar en contacto directo con la tela. Que hay que tener mucho cuidado porque recuerden que cuando se rebasa el calor, cuando se rebasa la temperatura, cuando se mete a la lavadora y no se debe de meter, todo eso va a alterar la composición de la tela y después una talla 32 se va a convertir en una talla 40 y si tiene elementos que sean de lana y que nos pedían no meterla al agua y la metemos, se va a convertir en una talla 28 porque pueden coger. A lo mejor no tanto, pero la prenda definitivamente pues va a encoger. Entonces los cuidados del jersey van a depender en general de la composición de la fibra que tenga. Entonces, pero en general digamos que se pueden lavar con agua tibiecita y en lo posible con un jabón neutro y con un secado medio. O en caso de que no haya secadora, pues no dejarlas colgadas en un gancho, sino ponerlos en una superficie plana para que se vaya escurriendo y de esa manera pues la prenda se pueda secar sin que se estire. Ese estiramiento la puede deformar. Es conveniente que cuando el jersey tiene color muy brillante o muy intenso, pues más bien se laven con agua fría, porque recuerden que con el agua tibia pues puede hacer que el color afloje un poquito y se destiñe. Entonces, bueno, ese es y evitar el sol directo. Pero siempre es bien importante que ustedes chequen las instrucciones que tiene y la composición que tiene esa prenda. Ahora, hay otras estructuras que son derivadas de estos ligamentos que también quise mencionárselas. Y en este caso, observen, se hacen en estas máquinas, pero son caladas si se dan cuenta, es decir, tienen diferentes formas y dejan hoyitos, agujeros uniformes en todos los lados y este tipo de estructuras que derivan de los ligamentos fundamentales se conocen como calados. O en este caso, desagujado. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pareciera que la malla ya se fue, o sea, es tan grande que pareciera que ya se fue y podemos ver esos desagujados uniformes que tenemos ahí. Entonces, esos también son comunes que encontremos en tejidos de punto. También tenemos ya dentro de la estructura de la prenda, puede ser que tengan trenzas y ochos o dentro de la tela. O sea, ustedes pueden comprar una tela que tenga estas trenzas o que tenga estos ochos. También puede tener estos como aranes, que son estas imágenes que tienen ahí, con calado, como lo podemos ver, donde ya vemos que hay una combinación de todos estos elementos. Entonces, bueno, estas son las telas de tejido de punto. Dependiendo de su uso, es importante que ustedes determinen cuáles se deben de utilizar según en cada caso. Entonces, los tejidos de punto tienen la característica principal que se forman por mallas. Las mallas se pueden formar en forma de trama o pueden irse formando a través de la urdimbre, es decir, a lo largo de la malla. Y depende de la forma como lo hagan, pero en general las estructuras de urdimbre son muy fuertes. Estas telas pues vamos a verlas sobre todo aplicadas en ropa, pues trajes de baño, en ropa deportiva, pero no son las únicas. Los de la trama también sirve para tal efecto. Entonces en esta clase hemos aprendido cuáles son los tejidos de punto. Cuídense mucho, chicas, y nos vemos en la siguiente emisión.